Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor y quiero agradecer profundamente a las autoridades del gobierno del estado de Baja California, particularmente desde luego a la señora secretaria de Honestidad y Función Pública, a las autoridades universitarias del plantel en el que nos encontramos y a todos ustedes, estudiantes, funcionarios, amigas y amigos. Primeramente una anotación, ahora sí que comparezco aquí, no en mi calidad de director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de la Cámara, aunque sin lugar a dudas, que es por cierto la unidad que tiene a su cargo el diseño y la implementación del servicio parlamentario de carrera desde hace 4 años, que ya existe en la Cámara de Diputados afortunadamente. Desde esa unidad se diseña, se implementa, y desde luego estos temas no son ajenos a la formación de son ajenos, a no son ajenos a mis propias funciones, pero en realidad comparezco sobre todo por la oportunidad que tuvimos hace algunos añitos en la incorporación por primera vez en el derecho positivo mexicano del derecho a una buena administración pública, cuando fue creada la primera constitución política de la Ciudad de México al convertirse en entidad federativa y transformarse de Distrito Federal a Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad, al ser en aquel momento, estar encargado de la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, como instancia no solo formadora, sino consultora del Gobierno de la Ciudad de México. Fuimos convocados por el redactor del proyecto de Constitución, ya fallecido desafortunadamente, Porfirio Muñoz Ledo, y en su momento por Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente en aquel momento. Y bueno, son temas que académicamente, sobre los cuales desde luego he seguido interesado y dando seguimiento. Ahora, la verdad, ¿quién ha escuchado el derecho a una buena administración? Siguiendo el ejemplo de la maestra, que levanten su mano, por favor, quienes han escuchado el derecho a una buena administración. Bueno, muy bien. Bueno, déjenme decirles que está en la Ley Orgánica de la Administración Pública de este estado. No está en la Constitución Política de Baja California, no tiene un rango constitucional local, pero sí está en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ahora, no me extraña en lo absoluto que prácticamente nadie haya levantado la mano, porque es un derecho bastante nuevo, no solo en nuestro país, sino incluso a nivel mundial. Pocos países lo han consagrado, pocas regiones del mundo lo han consagrado, y en nuestro país, insisto, por primera vez quedó reflejado en un texto constitucional, en este caso local, en la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué, antes de ver qué es, por qué surge el derecho a una buena administración? Es decir, ¿cuál es el telón de fondo? ¿A qué responde? ¿A qué busca responder? Bueno, en primer lugar, como respuesta, no en primer lugar, sino uno de los factores es como respuesta a las debilidades institucionales. Aquí estamos usando como objeto de estudio, déjenme decirlo así, las administraciones públicas, los aparatos burocráticos, ¿no? No nos estamos refiriendo a los diputados, no nos estamos refiriendo al Poder Judicial, nos estamos refiriendo en esencia a los ejecutivos y sus aparatos burocráticos. Como respuesta a las debilidades institucionales y a los disfuncionamientos de las administraciones. Y estarán ustedes de acuerdo conmigo que vaya que existen. No se alcanza quizá a ver muy bien una fuente, en realidad no es fuente, ¿no? Sino una fuga de agua, puentes que no llevan a ningún lado, no cuadran unos con otros, ausencia de planeación en las políticas públicas, en las infraestructuras públicas, servicios públicos no siempre de la mejor calidad o con la mejor calidad, una actuación en muchas ocasiones administrativa opaca, alejada de las necesidades de los ciudadanos, ineficiencias,
ineficacias. Y déjenme, y retomando el marco que ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra ponían con respecto a la corrupción atinadamente, me anclo también a una visión amplia de corrupción. Michael Johnston, por ejemplo, uno de los estudiosos de estos temas, afirma que bueno, no es únicamente dar mordida o robarse dinero público. También la ineptitud, también la ineficiencia, también la ineficacia, también el ejercer cargos sin tener los perfiles, sin tener las capacidades para el buen cumplimiento de esas funciones, también es corrupción. Visto en sentido amplio. De tal suerte que, como parte del telón de fondo, es una de las respuestas que en algunas latitudes del mundo y en este caso en el país gradualmente han venido, quiero decir, es parte del telón de fondo del por qué surge este derecho. Segundo, como respuesta al divorcio entre gobiernos y sociedades, la desconfianza ciudadana, de la cual ya se ha venido mencionando aquí, no me detengo mucho en ello, las encuestas del INEGI, el Latinobarómetro, etcétera, muestran, el Latinobarómetro mismo habla de una democracia anémica en América Latina, es decir, realmente un descontento con la democracia. En buena medida tiene muchas razones, no podríamos abarcarlas todas ahorita, pero en muy buena medida se debe precisamente a la ausencia de capacidades de algunas administraciones para ser receptivos, entender, diagnosticar los problemas públicos, planificar, implementar de manera transparente, honesta, movilizando los recursos institucionales para el logro de objetivos estratégicos de largo plazo, con sistemas de monitoreo y de evaluación del impacto que tiene en la vida de las personas. Pues todas esas debilidades institucionales, disfuncionamientos, pues desde luego es no la única de las causas de ese divorcio que no solo existe en nuestro país o en América Latina, sino que es un fenómeno global en los últimos años, particularmente sumamente grave, pero que en buena medida responde sí a esa desconexión entre las necesidades de la gente y la actuación administrativa. ¿Por qué otros elementos surgen? Se diga lo anterior, precisamente como respuesta a la crisis democrática. En nuestro país, y lo digo rápidamente para no detenerme mucho en ello, hemos avanzado mucho y afortunadamente en las últimas décadas en la dimensión electoral de la democracia, es decir, en las formas de acceder al poder. Era indispensable hacerlo como parte de la transición democrática del país. El IFE, INE, los tribunales electorales, en fin, todo el andamiaje normativo, institucional, etcétera, para garantizar elecciones libres, confiables, etcétera. Eso era indispensable, pero pareciera que ahí nos quedamos. Es decir, la otra dimensión de la democracia, como diría Pierro Sambalón, la dimensión que tiene que ver con la democracia de ejercicio, no ha avanzado en con las mismas velocidades que a todos los ciudadanos nos gustaría. De tal suerte que, como dice precisamente Pierro Sambalón, muchos ciudadanos, no solo en este país, en muchos más, los ciudadanos son soberanos de un día, el día de la elección. Pero ya después, en el ejercicio mismo, pues la capacidad de incidir es poca, y a su vez la capacidad de las administraciones para escuchar, para entender y para focalizar su acción hacia las prioridades y objetivos prioritarios de largo plazo que mejoren la calidad de vida de la gente, pues no siempre ocurre. Entonces nos quedamos ahora sí que con una serie de reformas no siempre culminadas, precisamente como el Sistema Nacional Anticorrupción, a propósito, aún no culminadas, y es un gusto escuchar ese dinamismo, esa fuerza
y larga vida al Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, la democracia de ejercicio, esa que da resultados tangibles, que impacta en la calidad de vida de la gente. Esas reformas pues han estado eclipsadas por las reformas electorales. No quiero decir que unas estén mal, que esté mal eso, pero nos ha seguido faltando todo lo anterior. Ahora, también hay estudios relativos a lo que le llaman la democracia administrativa. Es decir, una búsqueda por parte de los ciudadanos, por muchos factores, mayor información, quizá no en nuestro país, como lo comentaba el doctor, pero digamos, una participación social, ciudadana, muy activa en muchos países, que buscan no solo ser, digamos, administrados como sujetos pasivos, sino ciudadanos como sujetos más activos, con todo lo que eso significa en términos de diseño, participación en el diseño, en la concepción, en la ejecución, en la evaluación de las distintas fases de la gestión pública o, en el sentido más amplio, de las políticas públicas. Es decir, la democracia administrativa implica que las administraciones se dan cuenta que los ciudadanos no son solo sujetos pasivos, sino que tienen una serie de derechos, entre ellos el derecho a una buena administración pública, que pueden ejercer en su contra, en contra de las administraciones, ante casos de mala administración, vamos a ponerlo así. Quiero decir, es relativamente nuevo, aunque hay embriones, vamos a decirlo así, que algunos sitúan, para el caso de los Países Bajos, de Holanda, lo sitúan justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde constitucionalmente empiezan a poner bases, que a lo mejor no decían derecho a una buena administración, pero bases que fueron dando forma poco a poco a lo que ahora se conoce como derecho a una buena administración pública, y nos vamos a ir acercando a intentar dilucidar, porque tampoco es fácil, conceptualmente hay todo un debate de qué es el derecho a una buena administración, qué implica y qué no implica. Bueno, algunos embriones de este derecho, sobre todo en los 70, los Países Bajos, el vecino de Bélgica, contagia a Bélgica, a su vez, bueno, Grecia no está tan cerca, pero al interior de los países, de países europeos, sobre todo es donde surgen ciertos embriones relativos a este derecho. En una especie de proceso dialéctico, es decir, de arriba abajo y de abajo arriba, retroalimentándose entre la normatividad, las disposiciones constitucionales de los países miembros de la Unión Europea, que influían sobre las instituciones europeas, e instituciones europeas que influían a su vez sobre las instituciones nacionales, de la nacional a la supranacional. Ahora, importantísimo es el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, en 1993, porque ahí ya empieza a colocar algunas piedritas de ese edificio todavía medio difícil de distinguir en cuanto a sus contornos, pero coloca a un nivel el Tratado Fundacional de la Unión Europea, ya no comunidades, Comunidad Económica Europea, sino a un proceso de integración mayor como lo es la Unión Europea, y de hecho adquiere ese modelo de integración política la denominación Unión Europea a partir de este tratado, y entonces coloca principios como la subsidiariedad, es decir, que las decisiones administrativas, decisiones públicas, vamos a ponerlo así, sean tomadas al nivel más cercano posible a la población, en el nivel más adecuado en función del tipo de problemáticas o de servicios de que se hable, la obligatoriedad, la obligación de transparencia en el funcionamiento de las instituciones de la Unión, y se establece por primera vez el Ombudsman Europeo, en español conocido como el Defensor del Pueblo, que puede recibir reclamaciones, sigue existiendo, de los ciudadanos relativos a mala administración, pero para el caso de las instituciones de la Unión Europea, no de los países en ese momento, sino de la Unión Europea. Comisión, Parlamento, Consejo, etc. Evolucionando, desde luego, del 93 para acá, pero las instituciones europeas, supranacionales.
Pero paralelamente se fue dando toda una jurisprudencia derivada del Tribunal de Justicia de la Unión, que precisamente tiene a su cargo pues, hacer que se respeten los tratados y la normatividad europea. Y desde los 90 fue generando una serie de decisiones de justicia para exigir no solo que se cumpliera con lo que establece el Tratado de Maastricht, sino que también los Estados miembros y sus administraciones empezaran a cumplir con esto. Por eso me refiero a que ha sido un proceso de retroalimentación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces los propios tribunales empezaron a condenar o a sancionar, a emitir resoluciones en contra de Estados miembros por actuaciones administrativas de los países, no de la Unión Europea, lo cual va fortaleciendo, va constituyéndose una caja de resonancia sobre la, digamos, la transposición de este derecho a nivel nacional y supranacional en Europa. Ya nos vamos acercando a qué es. Bueno, de entrada, otra carta que es esencial es la de los derechos fundamentales de la Unión Europea, una carta de derechos fundamentales. Reconoce ahí por primera vez explícitamente el derecho a una buena administración. No voy a leer todo porque no es karaoke, como se dice, pero, y sobre todo pues porque me gustaría más bien que lo pudieran consultar directamente en los tratados, pero quise reproducir aquí los artículos y hacer hincapié en que el artículo 41 de esta Carta de Derechos Fundamentales de la Unión dice que toda persona tiene derecho a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Muchos dijeron, bueno, pero eso ya existe en los países, o sea, los derechos positivos, los derechos de los países, de varios países, ya contemplan, digamos, formalidades esenciales del procedimiento, garantías procedimentales, etcétera, para que eso se cumpla. Sí, pero no estaba explícitamente puesto en un tratado comunitario. Luego, dice, este derecho incluye en particular y trae otra serie de derechos, sobre todo de tipo procedimental, a ser oída, ¿no? A ser escuchada antes de que se tomen en contra suya medidas individuales que le afecten, acceder al expediente administrativo, a que las autoridades motiven sus decisiones, es decir, fundamenten y motiven sus decisiones, es decir, lo enmarquen legalmente, pero que también expliquen, motiven, hagan públicas las razones, los argumentos que los llevan a tomar una medida en un sentido o en otro en cuanto a sus relaciones con los ciudadanos. Y dijeron, bueno, de entrada, a ver, entonces, ¿es un derecho en sí mismo o el derecho incluye? Empezaron los debates conceptuales. Segunda, se dijo, pero es que además ya muchas de esas garantías están contempladas en los, insisto, derechos positivos de varios países europeos. Dijeron, sí, pero aquí lo estamos codificando, digamos, estamos poniendo en una sola disposición garantías que de otra forma están o no presentes en algunos países sí, en algunos países no. Algunos dijeron, no importa que ya exista en algunos países. Esto tiene un carácter incitativo, es decir, un carácter de conducir, ahora sí que de llevar por las buenas o por las malas a las administraciones de la Unión, pero también a las de los países, a respetar esta serie de garantías. Desde luego la responsabilidad patrimonial, ¿no? de las instituciones, decir que las personas pueden recibir una reparación por los daños causados por las instituciones europeas, ¿no? Responsabilidad patrimonial, ya existente desde luego en muchas tradiciones jurídicas.
y bueno, dirigirse a las instituciones con este afán de ser más cercanos, que se pudieran dirigir los ciudadanos a las instituciones en su lengua correspondiente y a recibir un trato bajo esa misma lengua. En fin. Ahora, nuestro continente también tiene un antecedente muy importante. Nuestro continente más España, por eso dice Iberoamérica, España, varias de sus comunidades autónomas han desarrollado este derecho, por cierto, a nivel subnacional. El CLAD, que es el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en el 2013 genera la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, que dice tal cual que su finalidad, es decir, la finalidad de esta carta es reconocer el derecho fundamental de las personas a una buena administración pública, ojo, dice, y de sus derechos y deberes componentes. Es decir, hay bajo esta lógica un derecho a una buena administración del cual se generan otros derechos, lo cual, por cierto, no ha abonado mucho a la claridad teórico-conceptual del asunto y a la juridicidad que para muchos está en duda. Lo veremos un poquitín más adelante. Y en concreto, en su numeral 25 dice, al describir el derecho a una buena administración, dice que los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena administración, digamos, hasta cierto punto parecido, pero con ciertas evoluciones, porque es del 2013, la Carta Europea es del 2000, a que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable, muy importante que no lo contiene la Carta Europea, al servicio de la dignidad humana, ¿sí? De los derechos humanos. Aquí el tema de los derechos humanos es central. Se coloca a la persona al centro de la acción pública y a la dignidad humana. Y luego dice, en concreto, digamos, más allá de la redacción, pero en concreto, eso quiere decir que el otro sea en abstracto, bueno, no nos metamos por esos vericuetos, pero dice, en concreto, los derechos, el derecho, este derecho, se compone de otros derechos, como una especie de paraguas. Algunos ejemplos, tal cual, la Carta dice que el derecho a una buena administración se compone de derechos derivados. Esa es la expresión que utiliza, derechos derivados. Pongo unos ejemplos, algunos ejemplos: derecho a la motivación de las actuaciones administrativas, derecho a resoluciones administrativas amparadas en el ordenamiento jurídico, es decir, cuestiones de formalidades esenciales del procedimiento, de debido proceso, etc. En las relaciones entre entre ciudadanos y administraciones. El derecho de acceso a información pública y poder exigir el cumplimiento de las responsabilidades a través de varias vías. Desde luego, el régimen de responsabilidades en los países es uno de ellos, y a la reparación, a la indemnización en caso de daños, de lesiones en sus bienes o derechos por el funcionamiento, o mejor dicho, el mal funcionamiento de los servicios públicos. Reclamar el ciudadano bajo ahora, digamos, estos son como los clásicos, ¿sí? Es decir, derechos que, por cierto, también en la mayoría de los países iberoamericanos ya estaban reconocidos en el derecho positivo. Ahora, también hay otros, que algunos dirían emergentes, están mucho más vinculados con estas tendencias, digamos, de una gestión pública mucho más orientada a generar resultados, menos inercial, que se preocupa no solo por ejercer como decía el doctor, por gastarse el dinero, la administración, quién sabe en qué, con qué resultados, y en respetar, en el mejor de los casos, las normas y los procedimientos, en el mejor de los casos, ¿no? Hay un conjunto de derechos que tienen que ver mucho más con la calidad de la prestación de los servicios públicos y con las interacciones y la cercanía entre los ciudadanos y las administraciones. Que digamos,
Por tanto, yo digo, bueno, es una especie, aquí no están todos, no están los 21, son los ejemplos, pero digamos, en suma, esta cátedra americana contiene, al igual que la europea, pero la europea es más cortita, un entramado de derechos clásicos, vamos a poner así, propios del procedimiento administrativo, con derechos emergentes que están mucho más vinculados con esas interacciones entre ciudadanos y administraciones, con la participación ciudadana y con la calidad de los servicios públicos. Es decir, una mayor injerencia de los ciudadanos en la definición de los medios que emplea las administraciones públicas para tomar decisiones, para movilizar los medios, los recursos institucionales que tienen las administraciones a su disposición. Esto podría ser larguísimo y el rato es medio aburrido, por cierto, pero nada más señalar que hay fuertes debates conceptuales. Ustedes son abogados, ya irán captando más o menos por dónde va la cosa. Después de que se generó la Carta Europea, sobre todo también en Europa, pero también ya en América Latina, se empezaron a dar fuertes debates conceptuales sobre, a ver, ¿existe el derecho a una buena administración pública como tal? ¿O es un conglomerado? ¿O es un paraguas? ¿O qué va dentro de qué? Es decir, ¿qué es el todo y qué son las partes? ¿En sí mismo es un derecho o no es un derecho? Nada más puse aquí como ejemplo algunos de los autores más representativos. Quizá hay una sección amplia que habla, digamos, déjenme ponerlo así, que el derecho a una buena administración es como una especie de paraguas que abriga otros derechos. La Carta misma iberoamericana es clara al respecto, y hay otras acepciones restringidas que no por ser restringidas, no por decir no en sentido peyorativo, sino que dice no, hay que definir primero cuál es la sustancia, cuál es la materia del derecho a una buena administración, independientemente de ese listado que puede contener unas cosas o no. Rita Busta es una de las exponentes de esta visión restringida. Dice, es que si no lo definimos primero como tal, como un derecho, vamos a estar haciendo listas de lo que se nos vaya ocurriendo. Primero necesitamos una definición jurídica y después, entonces, sí ver cuáles son los medios para poder garantizar ese derecho. No me detendré en esto, estará a su disposición. Por cuestiones de tiempo hay algunos detalles ahí de la sección amplia y la sección restringida. Joana Méndez habla de 3 niveles interconectados, interesantes, 2 de carácter meramente jurídico, o altamente jurídico, y un tercer nivel que más bien tendría un carácter extrajurídico, hago hincapié en ello porque es más novedoso, que tiene que ver con estándares de comportamiento administrativo para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Lo que hace o deja de hacer, las decisiones que toma o no toma las administraciones para atender los problemas públicos, movilizando los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. Y que tiene que ver incluso con el trato hacia los ciudadanos. La realidad, la cercanía, etc. Con un carácter menos jurídico, más de gestión. En México, a nivel federal, la Constitución no lo consagra explícitamente, aunque es evidente que contiene, y algunos desde hace muchas décadas, incluso muchos que no datan de la Constitución del 17, sino de anteriores constituciones federales, pues ahí están plasmados, sí, una serie de garantías, como la del debido proceso, como se conoce ahora, la justicia pronta y expedita, o obligaciones de fundar y motivar, derecho, me parece muy importante aquí, a servicios, y fija criterios, a veces bien, a veces no tanto, a mi parecer, criterios respecto al derecho que los mexicanos tenemos a los servicios de educación, de salud, de agua, de vivienda,
a un ambiente, al medio ambiente sano, más recientemente, a la movilidad, mucho más recientemente, una movilidad segura, accesible, etcétera, etcétera. Desde luego, por no hablar del derecho a la información pública, a todo lo relativo al sistema nacional y la mención a los sistemas locales anticorrupción, ¿no? Y en medio me lo ubicaban, pareciera que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, y van a coincidir creo conmigo, un sistema de planeación nacional para el desarrollo, que se asemeja, desde luego, y está íntimamente vinculado con lo que el doctor comentaba, es decir, todo un sistema que va de la planeación hasta la evaluación de los resultados y los impactos de la política pública. Pues está en el abandono de la planeación en el país. Ahorita me gustaría dar algunos elementos más al respecto. A nivel de las entidades federativas, tuvo un cierto eco, poquito, la incorporación de derecho a una buena administración en la Constitución de la Ciudad de México, que fue la primera, y en otras tres, de tal suerte que Nuevo León, Hidalgo y Oaxaca en sus constituciones consagran este derecho. Insisto, hay otros estados, como en el que nos encontramos, donde se encuentra a nivel legislativo, como aquí en Baja California. Pero digamos que cada vez hay como más la intención, me consta, de varios estados de decir, hay que incorporarlo, ¿no? Por el potencial que tiene, más allá, y ahorita voy a ser insistente en ello, más allá de las cuestiones teórico-conceptuales, más allá de las dificultades para discernir la naturaleza misma, por el potencial que tiene bajo determinadas circunstancias para ser un dique contra la corrupción, contra la arbitrariedad, y contra la discrecionalidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas desde los aparatos administrativos, y como un medio de defensa adicional a los que ya existen desde luego, para hacer valer que esas administraciones nos brinden servicios bajo determinadas características, como lo merecemos desde luego como cualquier ciudadano, en igualdad de circunstancias. Es una línea de tiempo muy, así que no me fui tan lejos, me pude haber ido desde México independiente, más o menos, desde 1924, el 21 y la Constitución del 24, nada más recordar que el contexto de la incorporación en la primera Constitución de la Ciudad de México es la reforma política del entonces llamado Distrito Federal. El Distrito Federal era una dependencia del gobierno federal, es decir, había una tutela muy fuerte del gobierno federal hacia la capital. No había un gobernador electo, un jefe de gobierno electo, desde luego, como ustedes lo saben. Es una historia muy larga de movimientos sociales, políticos, reivindicaciones de todo tipo, de discusiones constitucionales, de que si se puede, no se puede, tener dos autoridades electas en la sede de los poderes de la Unión. Es un debate muy interesante y muy largo en términos constitucionales, pero se logra a partir de que Porfirio Muñoz Ledo es el director de la Unión para la Reforma del Distrito Federal, que se logra la reforma de la Constitución Política Federal que transforma el Distrito Federal en entidad federativa, disminuyéndose aún más. Ya se venía disminuyendo porque desde el 97 hay jefe de gobierno electo, cosa que no había. Había una asamblea legislativa y ya no una asamblea de representantes, es decir, una asamblea que podía legislar sobre materias de la propia Ciudad de México, ya no solo representar, sino también legislar. En fin, ya se venía disminuyendo gradualmente esa tutela y por tanto se venía fortaleciendo la autonomía de la capital del país, pero es la reforma que entra en vigor en enero del 2016 que permite al ser una entidad federativa, permite la posibilidad de que, como toda entidad, tenga su constitución política por primera vez en la historia. Entonces, hubo según lo establecía esa reforma, el jefe de gobierno de aquel entonces tenía que proponer
a una asamblea constituyente. Hace un ratito que no había una asamblea constituyente local en el país, por cierto. Se instala una asamblea constituyente, el jefe del gobierno presenta un proyecto a partir del cual discutiría esta asamblea constituyente, que se instala que opera de septiembre a enero. Imagínense crear una constitución política de septiembre a enero, era misión imposible, todo parecía estar hecho, no soy el único que lo dice, pues para que no ocurriera, para hacer tronar el proceso constituyente. Fue frenético el asunto. No es la única explicación, pero de ahí efectivamente varias de las críticas, algunas más fundadas que otras, que juristas, politólogos, etcétera, hacen algunas cuestiones de la Constitución de la Ciudad de México. En realidad se hizo lo correcto. Bueno, se promulga el 5 de enero, el 5 de febrero del 17, no de 1900, sino del 2017, y entra en vigor en su totalidad, fue entrando en vigor en partes el 17 de septiembre del 18. Ahora, muy rápidamente, algunos rasgos, no me quiero detener en esto, pero se buscaba por una parte que tomara en cuenta que la Constitución fuera una respuesta a las problemáticas concretas de esa entidad federal. Es decir, se buscaba que partiera de todo el conjunto de estudios, si los hay, a veces no muchos, pero si los hay, de las problemáticas políticas, sociales, económicas, ambientales, territoriales, y el gran etcétera sobre una megalópolis como la Ciudad de México. Es decir, que fuera una constitución que no fuera, como muchos dicen, porque hay juristas que dicen, bueno, es que las constituciones locales muchas parecen pues una ley orgánica, donde nada más se habla de la distribución de los poderes. No, esta buscaba contener una carta de derechos de avanzada, que tomara en cuenta las obligaciones del Estado mexicano contraídas a nivel convencional, que tomara en consideración, digamos, las últimas generaciones de los derechos humanos, ya que este asunto de las generaciones de derechos humanos, etcétera, que fuera garantista, por tanto, no solo por obtener una amplia gama de derechos, que por cierto, muchos de los cuales no existen en la Constitución Federal o en la de otros estados, como el derecho a una buena acción, aunque haya en algunos, sino que además tuviera claros mecanismos para la exigibilidad y la justiciabilidad. Es decir, se buscaba que no solo fuera, bueno, aquí está consagrado el derecho, ahí a ver quién lo cumple. No, mecanismos para su exigibilidad y su justiciabilidad. En realidad se pensaba como una piedra angular para un nuevo pacto social. Así se pensaba. Y lo cumple en cierta manera. Habrá algunos que digan que en absoluto, otros que digan que por completo. Pero por otro lado, pues la verdad es que en el 16, durante el proceso constituyente, el 80% de los encuestados de aquella época decían que era innecesaria una constitución, porque las cosas iban a seguir igual, si no es que empeorar. Entonces surge con una déficit de legitimidad, desde luego, la constitución que no podemos dejar de lado, además de que por los tiempos era muy complicado todo el tema, digamos, del procedimiento constituyente mismo, de la técnica legislativa, etcétera, etcétera. Y en suma, algunos autores consideran que es una constitución abigarrada, repetitiva, retórica, incluso como algunos le llaman, con varios que podrían considerarse derechos pergamino. Pongo ambas partes. A mi parecer, como dice Carbonell, quien por cierto fue muy crítico también, pero como dice Carbonell,
Lo cierto es que el texto también contiene una serie muy amplia de cuestiones llamativas, dice ahí, que incluye ahí el derecho a una buena administración como algo llamativo, con mucho potencial y que se deben estimar como positivas. Insisto, no voy a leer todo esto, pero habría que consultar el artículo 7 de la Carta de Derechos de la Constitución. En su apartado de ciudad democrática tiene una estructura bastante sui generis en términos constitucionales. Cada artículo tiene una, en la Carta de Derechos tiene una denominación: ciudad democrática, ciudad garantista, ciudad sustentable, etc. Por eso algunos dicen que es bastante retórica. Y se define a grandes rasgos. Y el uno es uno de los que me parece más importantes poner aquí en hincapié. Toda persona tiene derecho a una buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios, y ahí quiero detenerme, con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías. Esto comienza a sentar, digamos, un parámetro o parámetros, estos principios, sobre que no estaban, que normalmente no están en una constitución local. Un conjunto de principios que lo que buscan es precisamente hacer que las personas en igualdad de circunstancias puedan recibir servicios públicos que satisfagan, ya sea servicios básicos o servicios por demanda, pero que satisfagan sus necesidades. Y no solo eso, sino que a lo largo de los artículos de la Constitución, servicios públicos que contribuyan, y está íntimamente ligado al sistema de derechos humanos que trae ahí la Constitución, que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos humanos. Es decir, hay una vinculación entre este tipo de principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y calidad, con el cumplimiento de los derechos humanos y por tanto de la dignidad humana. Crean parámetros sobre cómo debe actuar la administración en la prestación de servicios públicos. Piénsese en cuántas colonias de todas nuestras ciudades no hay tandeos de agua, no sé si aquí le digan tandeos, hay colonias en las que deja de haber agua durante 2 o 3 semanas, un mes. Pues ahí la continuidad, o cuando el agua sale, pero sale como chapopote, o cuando uno tiene que esperar 5 veces que pase el metro para poder subirse y luego llega uno tarde del trabajo y le descuentan el día, o cuando uno tiene que dar una mochada, una mordida para que en un hospital público le puedan dar una cita más pronta y no dentro de 10 meses. Es decir, piénsese en todo ese conjunto de fenómenos que a veces vemos ya como normales, pero robándole el título de su libro a Viridiana Ríos, a Viri Ríos, no es normal. No es normal. Por eso la importancia, más allá de todas las cuestiones teórico-conceptuales sobre la juridicidad, etc., me parece muy importante que se hayan fijado en la Constitución parámetros constitucionales a nivel local. Claro, hay que operacionalizarlos, como se diría. La gente del Tribunal de Justicia Administrativa me decía hace no mucho, es que falta una ley del derecho a una buena administración que nos ayude a operacionalizar esos principios. En fin, los otros son más o menos los clásicos que ya vimos, ¿no? Quería detenerme en ese. Sigue el propio, después de que aparece en el artículo 7, montón de artículos después, vuelve a aparecer, se garantiza el derecho. Bueno, técnica
ahí la técnica legislativa, no sé, pero bueno, pareciera que se vuelve a garantizar. Bueno, ya estaba garantizado allá, pero no importa. Dice, se garantiza a través de un gobierno y vuelve a aventar un conjunto de principios: gobierno abierto, integral. La verdad, yo nunca entendí qué era lo integral. A lo mejor ustedes podrían dar más luz. Honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, que procure el interés público y combata la corrupción. Dice que la ley, que la norma es un producto colectivo. Ahí está un ejemplo. Cada grupo parlamentario de las comisiones correspondientes en la Asamblea Constituyente le quiso meter un principio. Ahora, me parece que la lógica es la siguiente, o creo que es lo que se buscó. Allá en el artículo 7 se garantiza el derecho, y aquí se dice, ¿a través de qué? Pues a través de un gobierno con esas características. Pero luego describe qué es el gobierno abierto. Sí, pero ¿por qué no describe también lo que es el integral, el honesto, el transparente, el profesional? Es decir, hay ciertas dificultades de esa naturaleza, pero que a final de cuentas, puesto en la balanza, me parece que su consagración y que se hayan establecido parámetros para la prestación de los servicios es algo novedoso y algo que puede tener mucho impacto en la calidad de vida de la gente. En fin, por último, para conectar con el tema que sigue, ya para ir acercándome hacia el cierre, dice la Constitución: el ejercicio pleno de los derechos será garantizado a través de las vías jurídicas, o sea, del derecho, no, a través de las vías jurídicas y vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y su justiciabilidad. En resumen, me parece que el 7 más el 60 es una cierta, equivale a una amalgama que resta cierta legibilidad, comprensión jurídica, no fue lo mejor de las sistemáticas ni de las técnicas, pero lo que importa es que se consagra explícitamente un derecho con potencial para que administraciones mejoren sus actuaciones. Se establecen parámetros para la mejor prestación de servicios públicos y se explicitan y amplían acciones en manos de los ciudadanos en contra de disfuncionamientos administrativos, porque sí se amplían. Aquí está el artículo donde dice que todo grupo tiene recurso a vías judiciales y administrativas. En el artículo 5 que habla de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. ¿Y cuáles son entre las nuevas que se establecen? Bueno, ya obvio, recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa ya existía, definitivamente. Pero lo interesante es que en la Constitución dice: tiene que crearse una sala especializada en derecho a una buena administración, que sea la que juzgue a las administraciones ante la mala administración, la mala prestación de servicios públicos. Y eso, platicando con magistrados de este tribunal, decían que es muy importante, porque ya no es solo un juicio de nulidad, ya no es solo un tribunal de nulidad, es decir, donde a través del juicio de nulidad se anulan, valga la redundancia, actos administrativos. No, en realidad le abre la puerta al tribunal, es decir, creo que hay una inflexión del derecho administrativo mexicano, o una rendija, porque entonces el tribunal en general de justicia administrativa, y a través de esta sala en particular, va a poder empezar a observar si la administración cumple con esos parámetros de prestación de servicios públicos. Del doctor Mauricio Merino, un servidor, cuando platicábamos de esto al proponer la incorporación en la Constitución y tal, decíamos: híjole, ¿estás seguro? ¿Qué tal que lluevan demandas? Bueno, es que podemos salir aquí, o en cualquier ciudad, en cualquier
lugar del país y podríamos irnos directo al tribunal para interponer unas 10 demandas, por lo menos, al día. Bueno, han sido escasísimas. Pero bueno, se amplía, o se abre la posibilidad de ampliación del rol de la justicia administrativa. Se abre una acción nueva, que es la acción de protección efectiva de derechos, parecida al amparo, déjenme decirles, pero a nivel local. Porfirio Muñoz Ledo le llamaba el amparito, le llamaba amparito. Esto quiere decir que hay un juez de tutela de derechos que se crea, ante el cual uno puede recurrir, por ejemplo, el caso en relación a cualquier derecho, incluido el derecho fundamental a una buena administración, una vía nueva. Y otra vía, que en su caso, que se puede interponer ante la Sala Constitucional. La Constitución original, cuando se aprueba, traía un tribunal constitucional, es decir, había incluso, no vaya a nivel nacional, usted lo sabe, un tribunal constitucional. La Corte lo tumbó, la Suprema Corte, pero sí permitió que se creara una sala constitucional al interior del Tribunal Superior de Justicia, y se puede interponer ante poderes públicos y sus titulares que sean renuentes a cumplir con obligaciones constitucionales en derechos humanos. Nuevas vías. La verdad es que yo lo que he encontrado es que hasta el año pasado no había una coordinación suficiente. Entonces un ciudadano podía, por unos mismos hechos, interponer ante todo el mundo. En fin, hace falta todavía desarrollar, todas estas vías jurisdiccionales. Y ya para terminar, ¿qué hacer para que las administraciones públicas estén en mejores condiciones de garantizarnos a los ciudadanos de este derecho? Claro, están las acciones que acabo de mostrar, sí, importantísimo que funcionen, que se usen, que se conozcan y que haya resoluciones de justicia, resoluciones jurisdiccionales, pero hay toda una serie de sistemas, porque como todo pues, es sistémico, que en este caso yo coloco 4 por lo menos: sistema de gestión pública, sistema de profesionalización del funcionariado, sistema anticorrupción con todo lo que implica, que ya nos explicaban hace un momento, y lo que trae la Constitución, el sistema de derechos humanos. ¿Por qué el sistema de derechos humanos? Porque se supone que toda la gestión pública y el actuar de los funcionarios debe ligarse a un sistema que tiene indicadores respecto al cumplimiento, a la efectividad de los derechos humanos. La gestión pública vinculada a los derechos humanos. Entonces, son solo algunos, hay muchos más, desde luego. Y haré hincapié nada más en 2. Sistema de gestión pública, ya no me detengo, prácticamente no hay planeación. Luego se dice, hay muchos diagnósticos, no siempre, no en todos los problemas públicos hay diagnósticos suficientes o actualizados o suficientes para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas y de programas. Luego hay una desarticulación entre lo que se planifica y lo que se presupuesta. Ahí andamos haciendo programas generales de desarrollo, que quedan en un cajón, y el presupuesto va por otro lado de manera inercial o con otras lógicas que ya conocemos. Realmente institucionalmente no hay suficientes órganos de planeación para el desarrollo que respondan de manera moderna a las necesidades, no bajo el viejo dirigismo, pues, sino una planeación de otra naturaleza. No me detengo en sus características. Y lo que ya decía el doctor, el impacto de casi todas las políticas no es evaluado, porque efectivamente está Coneval a nivel nacional. La Ciudad de México antes evalúa DF, ahora evalúa CDMX, pero que tiene que ver solo con la política social. Y todo el otro volumen de políticas y programas no forzosamente es medido en cuanto a su impacto. Sabemos que es costosísimo, sabemos todo lo que implica,
pero al menos algunas más políticas, más allá de la social, deberían de ser evaluadas en cuanto a su impacto. No, estas se las dejo, es un esquema que tiene que ver justamente con lo que muy atinadamente y de manera en pocos minutos describió el doctor, que es los macroprocesos de planeación, presupuestación, implementación y evaluación en un modelo de desarrollo para hacer que una situación social, problema, obesidad infantil, desnutrición, el que ustedes quieran, a partir de esto, que no es lineal, desde luego, pero que brinda un cierto esquema, sea transformado como resultado del gobierno, de los objetivos del gobierno, sea transformado en una situación social menos desfavorable. ¿A partir de qué? Pues del uso de los recursos institucionales. Es muy interesante, si mal no recuerdo, Joseph Serra, quien, y la CEPAL también ha venido abordando mucho respecto a la gestión orientada a resultados para el desarrollo. Que de tecnócrata no tiene nada, porque lo dicen, no, esto es una de tecnocracia. No, en realidad es hacer que el dinero se traduzca en cambios sociales, la transformación de la vida de las personas y la disminución de los problemas públicos. Bueno, ¿qué quedó? Pues quedó todo un apartado en la cuestión de desarrollo y planeación democrática, con mayores mecanismos de participación ciudadana, no estoy muy seguro que se estén usando en su totalidad. Incluye algunos procesos, no como nos hubiera gustado algunos, del sistema de gestión pública como el que acabamos de ver, con una mejor articulación y queda a nivel constitucional. Se crea un instituto de planeación democrática y prospectiva, muy interesante por cierto, si pueden echarle un ojo en la Constitución y en su ley orgánica. La verdad es que tardaron como 8.000 años en que se creara, los transitorios quedaron, pero ahí está esa posibilidad. Y un consejo de evaluación autónomo de la Ciudad de México que no solo evalúe política social, sino más allá de eso. Y ya por último el sistema de profesionalización, con eso me callo. ¿Qué les voy a contar? Lo conocemos de sobra, escasas experiencias meritocráticas en el país, rezago tremendo, cuando hay países que llevan siglos en esto, claro, reformándose y todo, pero servicios de carrera prácticamente ausentes, con excepciones, Servicio Exterior Mexicano, más recientemente el INE, etc. Y en cierta medida durante el siglo XX tenía que ver pues con el régimen de partido único, la meritocracia, los méritos, los perfiles de las personas no eran forzosamente lo que importaba, sino las lealtades personales, políticas, político-partidistas, de grupo, etc., para ingresar a los empleos públicos. Se ha disminuido, pero persiste desafortunadamente el sistema de botín, Spoil System, como dicen los gringos, la visión patrimonialista de los cargos públicos, patronazgo y el famoso cuates y cuotas. En los 90 pues empiezan algunos islotes de profesionalización, el INE es un caso representativo, el INEGI también tiene sus propios servicios bastante reconocidos, pero son islotes. No es sino hasta el 2003 donde hay un primer intento de generalización con la ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal para generalizar, pero la verdad es que yo no soy quien lo digo, hay un montón de estudios con resultados severamente cuestionables. Claro, ha pasado un poco lo del Sistema Nacional Anticorrupción, pero es que no ha funcionado. Matémoslo. No, bueno, pues es que dejémoslo correr la experiencia, mejoremos lo que hay que mejorar en lugar de desaparecerlo, porque entonces vamos a seguir con lo mismo. Y en concreto en la capital ha habido 3 leyes, una todavía sigue vigente, la del 2012, ni una se ha aplicado. Y ya con esto ahora sí prometo terminar, lo que quedó plasmado en la Constitución como parte del sistema de profesionalización es una obligación de los poderes públicos para adaptarse al servicio de carrera. Bueno, está en la Constitución, pero como les acabo de decir, hay una ley del servicio de carrera
desde el 2012 y que a pesar de esta discusión constitucional sigue sin tener aplicación. Y desafortunadamente, y ojalá que en algún momento se corrija eso, pero deja a la legislación secundaria la definición de órganos rectores, de una fragmentación terrible en materia de profesionalización en cuanto a ingreso, formación inicial, formación continua, evaluación del desempeño individual, desarrollo de carreras con base en esos de evaluaciones del desempeño, es decir, con bases meritocráticas, estabilidad en el empleo a partir también de los méritos, de los logros, del compromiso institucional, no partidista, etc. Entonces, bueno, no se establecieron órganos rectores como tales, que era muy necesario, a mi parecer, para que se articularan los distintos procesos de un modelo de profesionalización y de un servicio de carrera. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias por tan interesante ponencia. E invitamos del mismo modo al licenciado Mejía para la entrega de reconocimiento. Muchas gracias. Ahora sí es el bueno. Le doy lectura. Dice: la Secretaría de la Honestidad e Instrucción Pública de Baja California otorga el presente reconocimiento al doctor León Aceves Díaz de León por haber participado como ponente dentro de la 7ª jornada contra la corrupción en Baja California 2023, celebrada en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, por Sonia Villar Casas, Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. De esta manera, damos por concluidas las acciones del día de hoy, no sin antes invitarles a que sigan acompañándonos el día de mañana en los municipios de Mexicali y Tijuana a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.